Esta es la última entrevista de este año. Vamos a presentar un libro que ha hecho nuestro querido amigo Jesús Málaga, de la historia de Salamanca del siglo XX, cómo ha ido evolucionando Salamanca y por ende nuestro barrio, que también se nombra aquí en estos libros, cómo ha ido subiendo el barrio. Entonces, con todos vosotros, Jesús Málaga, Guerrero. Hola, en esta ocasión tenemos el honor de presentar a uno que fue nuestro primer alcalde democrático y que estuvo durante 12 años en el ayuntamiento de alcalde y lo más luego, bueno, ahora lo leeremos en el currículum, que nuestro querido amigo de este barrio, don Jesús Málaga, Guerrero. Buenas tardes. Buenas tardes. Una persona que aunque nació en Abadía, pero su vida ha transcurrido mayoritariamente entre Salamanca y últimamente entre Morille también. Es doctor en medicina por la Universidad de Salamanca, médico foniatra y psicólogo, catedrático de psicología del lenguaje de la Universidad Pontificia, fundador de las Escuelas Superiores de Psicología del Lenguaje y Logopedia de la Universidad Pontificia, madre mía. Y el título propio, foniatra en la Universidad de Salamanca. Fue alcalde, como hemos dicho, desde 1979, en 2 etapas, alcalde de Salamanca durante tres mandatos. A lo largo de 5 legislaturas también fuiste procurador en Cortes, también con muy buenos resultados para Salamanca y para este barrio en particular. Desempeñaste el cargo de su delegado del gobierno, donde esa puerta estuvo siempre abierta a todas las personas que iban, porque me consta, de cualquier sitio de Salamanca, cualquier problema intentaba solucionarlo o redirigirlo, como siempre ha sido. Y también durante los últimos 6 años ha desempeñado la presidencia de el Centro de Estudios Salmantino. Ahí no es nada, ¿eh? Ahí es donde se investiga un poco, pues bueno, por la vida cotidiana de Salamanca. Primero, hoy venimos a colección para presentar un poco este libro que está caliente todavía, porque esta semana ha salido publicado en estos días. Pero también antes de entrar en materia con el libro, pues hombre, yo quería hacerte una pregunta. ¿Cómo fue tu primer contacto en Pizarrales? María José ya nos apuntó algunas líneas, tu mujer, María José Gil, la entrevistamos pues hace casi un año. Fue profesora, fue la directora eterna de aquí del colegio, Colegio Pizarrales, colegio mixto de Pizarrales para la gente. Entonces, bueno, ¿cómo fue tu primer contacto con el barrio? Bueno, yo llego a Salamanca muy pequeñito, como tú has dicho, he vivido aquí toda mi vida y hice la carrera de medicina, y cuando estudiaba primero de medicina, un grupo de universitarios subimos a una llamada que hacía la propia parroquia, que estaba iniciando una campaña de alfabetización, porque había en aquellos tiempos un gran número de gente ya mayores de 18, 20, 20 y tantos años que no sabían leer ni escribir. Entonces iniciamos ahí una campaña de alfabetización, que íbamos por las casas y en las casas enseñábamos a la gente a leer y a escribir. A partir de ahí ya nos ligamos, María José también subió, nos hicimos novios y nos casamos y vivimos aquí en Pizarrales. O sea que realmente hemos tenido un contacto con Pizarrales desde que yo tenía 18 años. Sí, porque tu boda la celebraste aquí. Sí. Y mis hijos cuando Jesús aquí. Y están bautizados aquí en Pizarrales. Sí. Y mis hijos han venido al colegio aquí, a Pizarrales. También sí, porque alguno vino conmigo. Sí. También, aparte de este contacto, y has sido alcalde donde te ha tocado por la evolución, pues de no haber nada en Salamanca forunerial a nivel local, pues oye, te tocó reconstruir de alguna manera, aunque algunas cosas estaban proyectadas, pues como ha pasado en este barrio, que ya veremos en el libro, que se proyectaba en una época, pero tardaba a lo mejor 10 o 15 años en hacerse. Claro, porque ten en cuenta que cuando llega la democracia, en el fondo los grandes temas de la ciudad estaban sin solucionar. Estaba sin solucionar el problema del agua, porque no sé si te acuerdas, la gente que nos esté escuchando, que sea un poco mayor, se tenía que levantar muy pronto de madrugada para poderse duchar, porque por el grifo no salía agua, ¿no? Entonces el problema del agua estaba sin solucionar el problema del asfalto,
todo era un barrizal, estaba sin solucionar el problema de las escuelas, había un déficit de escuela de 28.000 puestos escolares, que se dice pronto, se dice pronto, decir, sí. que prácticamente toda la ciudad estaba en una situación bastante lastimosa. Excuso decirte que en temas culturales no había ni una sola biblioteca municipal, ni un museo, los archivos estaban en una situación inmunda. Bueno, es decir, lo que es una dictadura, ¿no? Que deja de mano todas las cosas y tal. Y cuando llegamos, pues había algunos momentos en que no sabíamos por dónde empezar, porque con pocos recursos, bueno, y creíamos que las cosas se solucionaban muy rápido y algunas tardaron. Por ejemplo, el tema del agua tardó un tiempo, porque ya, por ejemplo, la dictadura había hecho un depósito, pero no había hecho las tuberías para conectar el depósito. Entonces tuvimos que traer el agua desde la Chinchibarra para conectar. O sea que realmente después fue un poco difícil. Pero sin embargo fue muy ilusionante, porque hubo una colaboración de toda Salamanca y sobre todo yo aquí me sentí muy apoyado en Picerrales porque claro, es mi barrio. Sí, para eso. Entonces Es mi barrio. fue difícil aquellos primeros años, ¿qué es lo más difícil pues, en todas tus dos etapas? Yo creo que lo más difícil era que España estaba en una situación de pobreza muy grande a la salida de la dictadura, después de grandes crisis económicas. Salamanca no era una excepción, sino todo lo contrario, era una ciudad más bien marginal, y Puigcerrales, que era un barrio más marginal todavía, pues la situación era mucho más grande. Ten en cuenta que no solamente había gente sin escolarizar, es que aquí había hambre, se pasaba hambre y había problemas de todo. La gente no tenía dinero ni para el vestido, ni para calzado, no digamos ya para ocio, ¿no? Entonces realmente aquello fueron años muy duros. Ahora estoy preparando el tercer tomo que llega hasta el año 75, la muerte de Franco, el final de la dictadura, y te das cuenta de lo terrible que fue todo el racionamiento, la escasez de todo, las enfermedades. Ten en cuenta que hasta los años 50 llegaba a haber rabia en Salamanca, había gente con perros rabiosos, o había viruela, varicela, la gente moría de sarampión, la mortalidad infantil era terrible. Entonces, claro, todas esas cosas, la gente que tenga, podríamos decir, de 50, 50 y tantos años para abajo, eso no se acuerda, porque claro, no lo ha vivido. Pero los que nos estén escuchando, que tengan más de 60 años, verán que todo lo que estoy diciendo es verídico. Ya un poco, bueno, pues con la excusa de esta entrevista, que era un poco para el libro, pues bueno, un poco, no es el primer libro público porque aparte de los libros, pues un poco pedagógicos o libros un poco para la enseñanza que has escrito, pues libros así de Salamanca y alguna provincia, porque el primero que escribiste fue Morillo en el siglo XX. Sí, claro, en el siglo XX. Desde el balcón de la Plaza Mayor, Memorias de un alcalde. Sí, claro, es que escribí las memorias sobre todos los años de mi alcaldía. También Rincones de la Historia Salmantina. Sí, eso también. Ahora se ha reeditado. Sí, se ha reeditado otra vez. Y luego, bueno, pues se propuso, mejor que nos lo expliques tú, la vida cotidiana del siglo XX en Salamanca. Sí, es el segundo tomo. Sí. Sí. La idea es que la gente no conoce sus orígenes. Y es muy importante para saber cómo vivimos, cómo vivían nuestros padres y cómo vivían nuestros abuelos. Porque ellos fueron los que se sacrificaron para que en España hubiera el bienestar que ha habido, por lo menos hasta que empezó la COVID, ¿no? El problema del COVID. Entonces cogí y me inicié una serie que me está costando muchísimo, además yo no cobro nada por ello. Entonces inicié esta serie cuando España pierde Cuba y Filipinas, que es al final del siglo XIX, y qué pasa en Salamanca, ¿no? Entonces describo en el primer tomo las colas enormes de gente en las iglesias pegándose para pedir una limosna a los ricos que iban a oír misa, ¿no? Era tal la miseria, la pobreza, no había tampoco carbón, la gente tenía que ir a la estación a robar
el poco carbón para poder atender cocinar, la cocina, o el brasero, ¿no? Sí, Era carbón vegetal. Entonces, toda aquella situación tan terrible de España, que llega a durar hasta bien avanzada la dictadura, es importante que la conozcamos para tener una idea clara de la historia, porque hay mucha gente que se cree que siempre hemos vivido así, que tú vas a un supermercado y hay de todo. Antes no, había un racionamiento que te daban una cantidad de, a lo mejor, 100 gramos de garbanzos, 50 gramos de arroz, etcétera, etcétera. Sí, cuando llegaba. Eso cuando llegaba. Y entonces, claro, era una situación de penuria, de hambruna, de miseria, no había escuela. Entonces, claro, era todo. Y esa escasez, es bueno que la conozcamos para que sepamos valorar también. ¿De dónde venimos? Efectivamente. Yo, hombre, del primer tomo, me quedo un poco pues aquí con el barrio, que se empezó a poblar en 1908, aunque antes había un ventorro, 2 ventorros llegó a haber, con 2 corrales, y luego, bueno, pues fue, pero una persona muy luchadora aquí, incluso tuvimos alcalde aquí en Pizarrales. Sí. Una persona fue Santa Cecilia, una persona es que don Primitivo. Pizarrales ha tenido 2 alcaldes, que ha sido Primitivo Santa Cecilia y yo. Los dos, alcaldes de vecinos, ¿no? Don Primitivo Santa Cecilia fue un alcalde socialista fantástico. Yo escribo mucho de él en el primer tomo, porque es un hombre entrañable, bueno. Le engañan, le tocaba ser alcalde y le dicen que no se lo dan, y entonces hace un discurso muy bonito diciendo, claro, no me cogéis alcalde porque yo no tengo trajes para ponerme cuando vienen, no tenía el frac y tal, ¿no? Es una cosa bonita y entrañable. Y entonces Primitivo Santa Cecilia y su familia, y otros muchos, son los primeros que construyen aquí viviendas ilegales, aquí en el barrio. Si se han estado legales hasta hace poco. Claro, y hay por ejemplo, mucha gente dice, bueno, ¿y por qué tiene mala fama Pizarrales? Pues lo voy a contar. El problema de Pizarrales es que la gente de los pueblos vivía en tal situación de pobreza que creía que en la capital iba a vivir mejor. Y entonces se venía, ¿y dónde se venía? A los barrios marginales. Y había 3 barrios que acogieron normalmente la gente más humilde, que fueron Pizarrales, La Prosperidad y lo que antes no era barrio, sino que era un pueblo, Tejares, Alambres, todo eso. Antes un pueblo. Los Alambres eran un poco, se creó un poco como Pizarrales, pero ya en los años 30. Más tarde. Entonces, claro, ¿qué pasaba en Pizarrales? Que hicieron las casas, ¿cómo las hacían? Unos ayudaban a otros. Entonces había una solidaridad estupenda de la gente y tal. ¿Y qué pasó en todas las elecciones? Que Pizarrales, La Prosperidad, toda la gente obrera, normalmente optó por la República y optó por los partidos de izquierda. Al optar por los partidos de izquierda, desde el centro, donde estaba la derecha, que hay que tener en cuenta que Salamanca fue durante la República el referente de toda la derecha, se reunió la CEDA a través de Gil Robles. Entonces todos estos iban en contra de ¿quién? De las clases populares que estaban residiendo en todos los barrios, sobre todo en estos 3 que te he dicho: Prosperidad, Tejares y sobre todo Pizarrales. De tal manera que cuando estalla la guerra hay muy poca resistencia, porque hubo en Salamanca un terror tremendo. El día 19 de julio, cuando dan el parte de guerra, en la Plaza Mayor se ponen los guardias, hay una voz de Viva la República y empiezan a tirotear y matan a un montón de gente, quedan heridos otro montón. A don Casto Prieto Carrasco, que era el alcalde que estaba, el último alcalde democrático, después ya vine yo, todos los demás eran de la dictadura, y a Manso, que era el diputado, que era profesor de la Normal, y don Castro era catedrático de la Facultad de Medicina, era catedrático de Anatomía. A los 2 los sacan los falangistas de la cárcel, porque los habían metido en la cárcel, y en la Urbada los asesinan, los matan. Entonces la gente está aterrorizada, ve que
porque claro, en la Plaza Mayor la gente salía de misa de San Martín y llegan los militares y empiezan a matar a toda la gente. Y, sí, de hecho hay todavía hay algún impacto en alguna columna. Y lo cuento muy bien. Sí, en este lo cuentas. Lo cuento muy bien. Pero volviendo al primero, hombre, fíjate que hasta en 1913, no sé, se propusieron unas escuelas privadas aquí. Sí, porque no había, y había muchos niños. Porque era un barrio ilegal. O sea, el ayuntamiento nunca lo legalizó. No. De tal manera que cuando en los años 40, hace unas ordenanzas para ver cómo se va a construir, dice que se divide en zonas, ¿no? Las zonas del centro de la ciudad, el ensanche y después Pizarrales, o sea, como un barrio en el cual... Si se hace como han estado haciendo tres círculos, pero es lo que está pasando actualmente. Totalmente quedaban marginados y quedaban separados. Y entonces, claro, también hay que tener en cuenta que esto nace realmente separado de Salamanca, desde Pizarrales hasta el casco urbano. Tuvo dudas, por lo menos un kilómetro y pico. El otro libro lo explicas bien. Sí, porque era una marquesa, era una marquesa curiosa que tenía un gerente aquí en Salamanca, que era su representante, que no intervino nunca para parar Debe ser que la mujer no quería meterse en líos y dejó hacer que la gente construyera sus casas clandestinamente. De hecho, incluso el ayuntamiento dudaba que esos terrenos fueran de Salamanca. Al principio, lo difícil es claro en el otro libro, en la primera edición. En esta segunda edición pues pone, pues fíjate, en 1931 se construyeron las nuevas escuelas de Pizarrales. Hasta entonces no había. Pero claro, el problema estaba que en Salamanca, en los años de finales de la guerra, había 2000 y pico niños en la calle, sin escuela, que iban a trabajar. O sea que las familias no tenían dinero, entonces tenían que recurrir a los hijos pequeños de 8 o 10 años que iban a trabajar y trabajaban y llevaban su pequeño jornal, pero por lo menos se mantenían. Entonces, claro, eso no se daba en el centro de la ciudad, se daba en las zonas periféricas y sobre todo en zonas como Pizarrales. Tengo un libro que son paseos por Salamanca y tal, y hablo de la morcillera de Salamanca. Y es un relato precioso de cómo esa mujer logró sacar del hambre a mucha gente, porque les daba fiado la morcilla, ¿no? Entonces que fíjate entonces, lo que era una cosa así. Pero luego una cosa que me llamó de este libro, que me ha llamado mucho la atención, es que en Pizarrales en el año 33 se constituyó la Juventud Católica de Pizarrales. Es que yo siempre había creído, por ahí, en este libro no lo he visto, lo compré ayer, antes de ayer, y estoy dándole, y tiene 1000 páginas. Y entonces, lo que no, porque yo creía que en Pizarrales y en Tejares había una casa del pueblo durante la República, que hubo aquí una casa del pueblo. ¿No lo viste? No lo he cogido, por lo menos no llegó, lo he cogido en los archivos. Lo que sí hubo... Y lo que sí hubo, ya digo, la Juventud Católica, yo nunca la había oído, de verdad, a mí me resultó... Es que aquí había un cura muy dinámico, don Jesús, que Pérez de Dios, que estaba muy ligado con las jerarquías, sobre todo con los Covaleda, los banqueros y tal, y entonces estos intentaban hacer aquí caridad de ese tipo. Sí, es verdad, porque también hubo una vez que hicieron una merienda en el año 35, viene aquí... Sí, vendrá en el año 36 o 37 para los niños, que vinieron para darle a los niños de comer, que le dieron pasteles, hasta plátanos traían para los niños. Entonces hubo una niña que se le acercó al gobernador civil. Precioso. Y ya tío, yo creo, corrígeme, que se le acercó a algo diciéndole que su madre estaba muy enferma y que su padre estaba detenido. Y que le estaba detenido, que por favor que eran 6 hermanos o 7 y que no podían, de verdad eso me llegó al alma. Pero el gobernador no le solucionó el tema, si te fijas. No pone que se hizo pues no se sabe, que no se hizo. No se sabe. De no saberlo seguramente no hizo nada. Y luego en el 35, lo que también me llama la atención, que se hizo las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús en el verano, y que la gente en las puertas de su casa hacía los altares, que se hacían en los pueblos. Competiciones para los niños pequeños y tal. Y se hizo... Es que yo creo que Pizarrales, como la gente que venía a vivir era gente de los pueblos, reprodujo
normalmente la vida del pueblo. Sí, sí, es como ello que es un pueblo. Era todavía. un pueblo, Es que ahora mismo, un pueblo. hoy por Lo hoy, que pasa es que en los pueblos había pues gente más o menos acomodada, como era el secretario, el cura, el médico y tal, y aquí normalmente era gente mucho más humilde, más popular, ¿no? Y ya te digo que es que lo que me llama la atención es que se hizo una carrera de pizarrales a juzgado. Sí. Estuve en la sección esa de aquí, del libro, dice, y el primer premio eran 30 pesetas y un lomo, y un ramo de flores. No creas que en aquellos tiempos era mucho, ¿eh? Y luego ya en el 39 se inauguró los nuevos locales de servicio social, de auxilio social, que han estado, que es donde estaba la Asociación de Cabezas de Familia, donde estuvieron el colegio de los niños, entre medio de la carretera Ledesma y Cándido Albarrán. Ahí estuvo. Claro, eso en la época de... Claro, porque... Desapareció en los años 60 eso. Este libro acaba con la guerra. Sí, acaba pero con la guerra. El que estoy preparando ahora, que es toda la dictadura, los años 40, aquí en Pizarrales fue... No te puedes imaginar. Hombre, era el único barrio que teníamos cuartel de la Guardia Civil. Pero fíjate hasta dónde llega el extremo, que es que solamente la tuberculosis. Claro, la gente no comía. Al no comer, todas las enfermedades, pues claro, se agarraban eso. Después había charcas Sí, porque te dice aquí que se cerraron algunas charcas. Algunas charcas porque había anofeles. Entonces había todo lo que eran infecciones por ese tipo. Entonces era como... hay un refrán castellano que dice que al burro flaco todo se le vuelven pulgas, pues es eso, o sea que era todo venía hacia la gente más humilde. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que era a lo que íbamos antes, que la gente a veces tenía que delinquir para comer. Tenía que robar una pera o tenía que robar lo que fuera, ¿no? Y eso le daba incluso mala fama. O sea que encima que no tenían ni para comer, encima tenían mala fama. Sí, encima tenían mala fama, claro. Que es lo que... Porque yo lo que... También es verdad porque de esto de la tuberculosis, porque cuando vinieron las Hermanas del Amor de Dios por en el año 57, nos lo contó Sor Auxiliadora, que estuvo aquí de directora, de la última directora que hubo aquí cuando han cerrado la guardería, que dice que ellas se extrañaban de ver tuberculosis todavía aquí, que había gente, familia con tuberculosis. Aquí en Salamanca la tuberculosis fue tremenda, porque y gracias a Dios que tuvimos un político fantástico, que fue don Filiberto Villalobos, que fue ministro de Instrucción Pública, que era un hombre que es el que hace los Montalvos. Entonces, lo que él quería hacerlo en Tonda, que es en Guijuelo, una sierra que hay, que es un parque suyo, del pueblo de Guijuelo, quería hacerlo allí porque él es era de un pueblecito de al lado. Entonces, quería hacerlo allí en Tonda. Y los caciques de aquí le dijeron, no, lo trajeron aquí a la ciudad. Pero fuera como fuera, él fue el que hizo posible que se hicieran los Montalvos, que es el hospital jardín, un hospital jardín, es un hospital de los mejores que hay en España. Sí, es verdad. Es una delicia el jardín, no sé si lo conocéis, pero es volviendo ya que de mí se trata un poco, se habla un poco de la dictadura volviendo al libro, que estamos hablando Salamanca del siglo de 1924 hasta el final de la Guerra Civil. Sí, son tres periodos. El periodo de la dictadura de Primo de Rivera, el periodo de la República y la guerra. Entonces, la dictadura de Primo de Rivera, en los tres, Salamanca, que es una ciudad pequeñita, de repente se convierte en la protagonista. O sea, compite con Madrid y Barcelona. ¿Por qué? Pues muy sencillo. En la dictadura de Primo, ¿por qué Primo de Rivera prácticamente desde que comienzan las rivalidades con el rector, con don Miguel de Unamuno, y lo lleva a Fuerteventura, lo destierra, qué diferente, sí, que es más duro. O sea, lo destierra. Don Miguel huye de allí, se refugia en el sur de Francia, pero no viene hasta aquí. Y cuando llega a Salamanca, es recibido por toda Salamanca como si fuera un héroe romano. Es una cosa maravillosa, preciosa, lo explico, cómo le van a buscar los catedráticos. Es una cosa preciosa, la gente subiéndose al coche, cantando cosas, los estudiantes reclamándole como rector. Bueno, fue algo apoteósico. Entonces, eso, en la época de la dictadura, contrasta
en la dictadura de Primo de Rivera, contrasta con una universidad regida por la propia dictadura que nombra doctor honoris causa al dictador, a Primo de Rivera, que no tenía ni el bachillerato. El doctor honoris causa. O sea, para que veas el contraste que había, ¿no? Y a la vez, en la dictadura de Primo de Rivera, al final, cuando ya el rey está totalmente comprometido con la dictadura y la gente está hasta las narices, ocurre una cosa en Guijuelo que es clave y fundamental para poder entender lo que pasaba en Salamanca. Hay una boda de la gente rica de Guijuelo, la gente joven bebe más de la cuenta, bueno, pues una cosa normal en una boda, salen por la calle y empiezan a gritar: muera el rey, viva la república. Y no se les ocurre otra cosa que meterse dentro del ayuntamiento, y en el ayuntamiento unos días antes habían intronizado al Sagrado Corazón de Jesús. Lo tiran, le decapitan el Sagrado Corazón de Jesús, le hacen añicos. Como eran los ricos del pueblo, el ayuntamiento intenta mirar para otro lado, la Guardia Civil igual, pero el cura y el farmacéutico, que eran católicos, apostólicos y romanos, dicen que eso va para adelante y se monta la marimorena. Ese es un episodio que está poco estudiado y que yo lo saco a la luz como un episodio interesante. Y porque claro, en Salamanca es una ciudad que normalmente es tradicionalmente de derechas, pero no es una derecha más ideológica, sino religiosa, o sea, nacida del proceso religioso. Esta es una ciudad, bueno, en los años 40 era una cosa tremenda. Todos los días había un rosario, una procesión, una comunión general, unas misiones, una bendición apostólica, todos los días, a todas las horas, por las mañanas, por la tarde, una inauguración de un convento, se inauguraba todo, controlado totalmente por la Iglesia. Y entonces, esa fase, podríamos decir, es muy importante entenderla. Pero en esta época hay un personaje que fue alcalde accidental, pero que fue presidente de la Diputación, que era un hombre interesantísimo y que está olvidado y que yo lo he rescatado, que es García Tejado. Andrés García Tejado. García Tejado era médico. Era profesor catedrático de la Facultad de Medicina, y era un hombre muy dicharachero, muy simpático y tal. Entonces iba a ver a los enfermos, y cuando el enfermo estaba así un poco caído, decía: anda, échate para allá, haz un cacho, y se echaba, se acostaba con el enfermo. O sea, intentaba animar a la gente. Este hombre era un personaje importante de la dictadura de Primo. Le cogen como cabeza de los somatenes, pero él llevaba un objetivo: lograr que no se fuera de Salamanca la Facultad de Medicina. ¿Por qué? Porque las relaciones que tenía la universidad con el hospital de la Santísima Trinidad eran fatales, sobre todo con Don Miguel. Don Miguel no se llevaba bien con la fundación de él, y entonces era tremenda. Y entonces, claro, el gobierno central de Madrid decía: ¿cómo vamos a formar médicos que no vean enfermos? Entonces habrá que cerrar esa facultad. Y entonces estuvo a punto de cerrarse la facultad por segunda vez. Sí, pues, en el primero habló como... Sí. También estuvo a puntito. Entonces lo que hace es, se mete de lleno en la política. ¿Para qué? Para hacer un gran hospital. Uno de los mejores hospitales que se construyen en España, que es el Hospital Provincial, que después es el hospital que ahora es para un geriátrico. Esa es la primera parte. La segunda es la República. Y en la República hay en Salamanca dos hechos tremendos, que son, bueno, dos y otros muchos más, pero bueno, dos sobre todo. Uno, que es el Casas Viejas de Salamanca, que fue en Palacios Rubios. En Palacios Rubios ocurre lo siguiente, una cosa muy sencilla: cogen los braceros, los trabajadores del campo, y se van a celebrar con sus compañeros socialistas y de izquierdas a Peñaranda de Bracamonte, a celebrar el fin de una huelga que habían convocado general, pero en la zona, ¿no? Sí, de la porque bueno, habían conseguido lo que hubiesen conseguido, ¿no? Y cuando llegan para celebrarlo a Palacios Rubios, los recibe la Guardia Civil a tiros y mata a unos cuantos. Y entonces, claro, aquello va al Parlamento, bueno, se monta otro gran lío, ¿no?
Y después, a final de la República, hay otro acontecimiento, menciona abajo, que es el siguiente. Los dueños, los latifundistas, también disparan a una manifestación popular de gente del pueblo y matan a una señora que llevaba un niño en brazos, y al niño también en brazos. Entonces, claro, se monta otro proceso. Y entre medias estaba toda una serie de huelgas generales convocadas para pedir la reforma agraria, para pedir pan, para pedir escuelas, etcétera, etcétera, que van fracasando una tras otra y que hace que aquí en Salamanca las cosas. Para un salmantino, para los salmantinos, estos libros son de verdad, es la vida nuestra vida. Sí, es verdad porque yo, vamos... te solidarizas con tu familia. Que sí, con que todo. sí, que sí. Y después lleva el libro dos índices, uno onomástico, o sea, de personas, sí, que son 3.500 personas, que ahí venimos todos. Todos los que vivían ahí entonces aquí, más o menos, sí, más el, o que se ahogó, el que se ahogó, el que sí son detalles que eso, vamos, todo, macho, ha trabajado después, ahí, madre mía. Ahora te cuento cuánto. Y el segundo índice es de todas las instituciones que había, todas, desde la Acción Católica hasta las Hijas de María, muchas religiosas, muchísimas, pero también políticas, de todo tipo, ¿no? Entonces, y hemos hecho una cosa que está teniendo muchísimo éxito, que es este plano. En este plano, a ver si lo podemos ver para que se vea bien, y después dentro está toda la explicación, vienen, porque claro, en la guerra Salamanca se convierte en la capital de los rebeldes. O sea, los rebeldes lo que hacen es, llevan a Valladolid el gobierno burocrático, podríamos decir, los temas relacionados con el orden público lo llevan a Valladolid, y a Salamanca traen el verdadero poder en una guerra, lo militar. Y aquí traen la residencia de Franco, el cuartel general del Generalísimo, los hospitales de sangre, traen todos los cuarteles de Falange, los requetés, de Renovación Española, de todo. O sea, y esto, cada uno que puede cogerlo e ir recorriendo la ciudad sabiendo que había en cada uno de los sitios. Está muy bien eso. Con lo cual, igual que en la guerra de la independencia, que estuvo aquí el embajador alemán. Las embajadas, aquí estaban dos embajadas, una legación y un consulado. La embajada de Alemania, la de Italia, la legación de Japón, y estaba el consulado de Portugal. Todo. O sea que aquí lo puedes encontrar todo y entretenerte una mañana y ir por los sitios a buscar. Sí, está muy bien. Es un libro bastante completo. Yo el primero lo leí y este segundo lo terminaré de leer. He sacado algunas cosas de nuestro barrio porque claro. Pero que vamos. Sí, pero vamos, no es para leerlo de una tacada, es para... No, el otro me lo leí en el confinamiento. Y poquito a poco, pues oye. No, pero este por ejemplo, claro, aquel era... En mi caso, de mis abuelos. De mi abuela, era mi familia, porque incluso sale mi abuela ahí. Claro, digo dónde. Claro, pero aquí salen ya nuestros padres. Sí, aquí ya vienen casi nuestros padres. Y lo que estoy escribiendo ya nosotros. Ya, bueno, nosotros, yo un poco más joven, mis hermanas. En el 75, no, pero en el 75. En el 75 también yo, sí. En el 74, vamos. Por último, ¿qué evolución has visto en Pizarrales en estos últimos tiempos? Mira, cuando ahora mucha gente dice que con lo de la pandemia estamos volviendo a la época de la guerra, vamos, que no lo digan ni en broma, ni en broma. Hay una película que yo recomiendo a los que nos estén oyendo que deben de verla, que es Canciones para después de una guerra. Y otra también del mismo autor, de Basilio Martín Patino, que se titula Caudillo. Ahí viene cómo vivíamos. Y se ve, o sea, que ahí no hay trampa ni cartón, se ve cómo se vivía. Tú ahora vas a casa y no estás tiritando de frío, porque lo menos que tienes o calefacción o un brasero. Entonces no, allí tiritabas de frío. No había abrigos, no había calzado. No había nada. Fíjate, hay unas fotos en el adelanto, en 1947, unas fotos de las colas para coger calzado
a precio tasado en el estapero y también en los que daban de racionamiento. Sí. Y entonces, fíjate hasta dónde llegaba el extremo. Para que la gente no comprara zapatos que los pudiera revender, tenías que salir con los zapatos puestos. Te los comprabas y tenías que salir con los zapatos puestos. Es decir, que vamos, no tiene nada que ver, nada. Tú ahora vas por autovías, entonces ibas por carreteras de tierra. Tú ahora le das al grifo y sale el agua. Entonces la gente iba a las fuentes. Sí, aquí fíjate dónde iban, no pasa la fuente. Madre ahora, te quiero decir, no podemos conformarnos porque hay que estar siempre inconformes con todo y hay que intentar buscar muchas más cosas, pero fíjate este colegio, fíjate la biblioteca que tiene, una biblioteca de estas, cuando en 1948 el alcalde quería hacer una biblioteca para el ayuntamiento y tuvo que esperar a 1980 y tantos, que fui yo el primer alcalde que hizo la primera biblioteca de Salamanca y el primer museo, yo en el 80 y tanto. Que sí. Y el archivo también está ahí. Sí. Ya por ponerte tres cosas de cultura, no digamos ya colegios, nosotros que hicimos 28.000 puestos escolares. ¿Qué significaba? Pues que los muchachos o no iban al colegio, o claro, no había contabilidad, o iban a lo mejor 50 muchachos en una clase. Sí, no había es verdad. Muy bien, yo por último, como fuiste su delegado del gobierno, y un poco, bueno, nosotros, este canal nació para limpiar un poco la imagen del barrio, para decir que aquí no somos gente pendeciera, no somos gente... Hombre, dímelo a mí, yo lo conozco bien. Entonces es un poco por qué siempre, incluso en estos últimos días han salido algunas noticias que salía Pizarrales, para uno que no te lleva una mascarilla, que tampoco era una cosa relevante, y al lado pues salía en la calle, una calle cercana ahí, que está en otro barrio, dice en la calle de 40, se estuvieron 20 estudiantes, entró la policía que veían en una casa 20 personas, y en eso... Pues en otra más pequeña, sí, hace poco por lo mismo. Salían dos noticias en un periódico local, dos noticias. En una salía Pizarrales, también porque una mascarilla que habían cogido a dos sin mascarilla, y en otro sitio ha pasado alguien que había intentado agredir a una persona, en Vences Moreno concretamente, y ponía en la calle Vences Moreno. Hombre, claro. ¿Por qué no pone en la calle eso? No hay un trato igual, yo no sé. Es que este barrio nació ya con marginación y el propio ayuntamiento no lo reconoció como tal hasta prácticamente la democracia. Ya, pero no entiendo, yo es que pero sigo entendiendo eso ¿sí? cae en el inconsciente colectivo. A mucha gente le dice, vive en Pizarrales, madre mía, o que se va a venir a vivir a Pizarrales. A muchos le ha pasado que gente que no es del barrio, que dice, me voy a vivir a Pizarrales porque vamos a tener una casa más económica. Dice, madre mía, ¿cómo te vas a ir? Pero hombre, si aquí somos gente normal. Sin embargo, por ejemplo, yo te digo una cosa. Cuando yo fui alcalde, todo el mundo sabía que yo vivía aquí, que mis hijos estaban aquí escolarizados, que yo tenía una relación muy estrecha con Pizarrales y tal, y nunca tuve una sensación de ese tipo, pero sí reconozco que existe. Porque oye, aquí no pasa ni más ni menos que en otros barrios. No. Tampoco vamos a ocultar que aquí somos unos santos, ¿no? Pero bueno, no pasa ni más ni menos que en otros barrios. Hombre, pues hay una tendencia de la gente acomodada de tender a hablar de que todo lo malo ocurre fuera de sus ámbitos. Vamos, estoy hablando... Sí, un ejemplo como decía don Jesús, nuestro párroco, que decía cuando que en Pizarrales se emborrachaban y en el centro de la ciudad se mareaba. Sí. Una cosa, yo no sé otro ejemplo. Sí, vale, ya me quedó claro porque cuando dijiste lo de los aros es verdad, porque está en el tercer aro está Buenos Aires, Tejares, San José, Puente Ladrillo y Pizarrales. Y es que si te fijas, por ejemplo, el antiguo régimen empieza a hacer casas baratas en toda la zona de lo que era el barrio Salaspomba antiguo, ¿no? San Bernardo, Vidal, el Carmen Alto y tal, pero prácticamente va dejando marginado a lo que era el barrio, el núcleo barrio... Pizarrales, sí, hasta el año 60 que se crearon las cooperativas, las casas de la cooperativa con la parroquia.
Bueno, pues muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Y ya sabéis, la próxima vez ya venimos vacunados. A la próxima también ya quedamos citados para la tercera edición de Salamanca del siglo XX. Sí, yo 2 años. Te decía que si quieres, si me da tiempo. Dedico el primer año a ir a todos los archivos de la ciudad. Sí, porque todo esto está documentado. Sí, Kika, no. Sí. Era muy peligroso. Sí, sobre todo ahora todo de dónde se coge. Entonces, el primer año lo dedico a ir por todos los archivos y bibliotecas a recoger los datos. Y el segundo año confecciono el libro, los índices y tal. Y más o menos 2 años a 8 horas diarias de trabajo. Con sábados y domingos. Y altruistamente. Nada. 0. Muy bien. Yo no quiero en estas cosas. Tú lo que estás orgulloso de hacer esto, lo haces. Estoy orgulloso de... Sí, te entiendo porque... Yo, mira, una de las cosas más bonitas que me siento es haber sido alcalde de esta ciudad durante 12 años, siendo socialista, que es aquí... Sí, que aquí, vamos, era muy grande. Pues muy bien. Muchas gracias, Jesús. Y encantado. Me alegro, muchas gracias. No sabes lo que me gusta.